Jenny Joseph, historia de un poema. Miriam Moscona. Cuando sea vieja, vestiré de morado, llevaré un sombrero rojo que ni haga juego ni me quede bien. Gastaré mi jubilación en coñac y guantes de verano, y sandalias de raso, y diré que no hay dinero para mantequilla. Mira, toda Inglaterra llevará sombreros altos, las sandalias vestirán los pies de cuanta inglesa baje por delicias. La reina, conmovida, donará su traje sastre predilecto. Se cambiará el sentido del crepé, hará plié tras las rejas del palacio. Por las tardes saludará a los niños con la mano derecha en tic-tac. El príncipe decretará la prohibición del rojo. Mandará cerrar los salones de belleza. La Red Hat Society organizará brigadas para lavar mis huesos cada viernes. De farra, las mujeres viejas estarán al lado mío, con vestidos de plumas y tarros de cerveza, comiendo papas y pescado. Hermosa, ardiente, urbana, en mi último aliento aprenderé a escupir. Miriam Moscona Josifova, nacida el 11 de marzo de 1955 en la Ciudad de México. Ella es una poeta mexicana de origen sefardí. Sus padres son migrantes o fueron migrantes, llegaron a México en 1948 provenientes de Bulgaria y de una tradición judía sefardí. Es decir, que ella ya en México escuchó por primera vez hablar a su madre en búlgaro y a sus abuelos en sefardí. Así es que los primeros sonidos del lenguaje no provinieron del español, sino vinieron de esas raíces sefardíes y búlgaras. Miriam Moscona es una poeta de esta generación, nacida en los años 50, y es una de las mujeres poetas más reconocidas en este país. Ha publicado ensayo, ha publicado novela y, por supuesto, poesía. De ella dice en una nota introductoria la escritora, la ensayista y novelista Margot Glantz en estas ediciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Material de lectura dice lo siguiente. En un libro llamado Vísperas, publicado en 1996 en la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica, Miriam Moscona es profética. Profética digo en cuanto a su propia escritura. En el poema se lee: cuando se anda a pie quebrado y se encabalga en línea recta hacia el sendero donde el yambo ofrece su verdor, se llega a dominar el borde. Desde este punto, el descenso brilla y se dilata. En todos los sentidos, la cumbre apunta hacia el vacío. Y en efecto, si se examinan uno a uno sus libros sucesivos, es evidente ese hecho. Poco a poco, sus poemas van apuntando hacia el vacío, o más bien tratan de inaugurar otro lenguaje que va más allá de cualquier otro, porque trasciende su borde y rebasa cualquier límite, a la vez que los afianza. Cierro la cita de Margot Glantz y con ello pues también quiero decir, estoy de acuerdo en mi lectura de la obra de Miriam Moscona. Este poema con el que inicié esta cápsula es del libro más reciente, La muerte de la lengua inglesa. Un libro muy interesante porque recoge de alguna manera ese vínculo con una lengua que le es cercana, pero que también le es muy atractiva, la lengua inglesa. Y por otro lado también incorpora una serie de pulsos experimentales, de búsquedas, de riesgos, y que dan a este libro pues una perspectiva muy interesante, no lineal, una perspectiva que nos muestra diversos senderos del lenguaje, ¿no? De la utilización del discurso poético. Quiero para ello leer un poema que tiene que ver justamente con una especie de descripción de Miriam Moscona de la lengua inglesa. Y se llama así, Anatomía Clínica, la lengua inglesa. Parca, vertical, endiosada, blusera, subibaja, danzarina, abrepuertas, carnosa, minimal, afable, india, elevada, ofrecida, milenaria, futurista, abierta, normanda, cerrada, ventosa, gerundia, galesa, suave, ondulante, lanzada, jefa, esclava, imperante.
Este poema pues nos muestra, nos dibuja el sentido que tiene para la propia Miriam Moscona la lengua inglesa, una lengua económica y una lengua que se antoja en su sonido, en su respiración, una cierta verticalidad, una economía y una puntualidad que quizás el español o el italiano o el propio francés no lo tienen, pues tienden más hacia un barroquismo y hacia una serie de juegos retóricos que normalmente ocultan el sentido preciso del lenguaje o de la expresión. Vamos a leer de este mismo libro, de La muerte de la lengua inglesa, este libro reciente que es del 2021, publicado por Almadía y la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llama Catherine Mansfield, El grito. Todo artista se corta una oreja, todo artista se aparta, todo artista es una casa rodante, todo artista mayor de 34 es un sistema fuera de órbita. Subo la escalera a toda prisa porque me esperan ya, me han dado la orden en la oreja. El animal entra en un periodo de reposo antes de proceder a la muda. Todo artista es el grito y luego, ¡pum!, desaparece. Bien, para concluir esta parte relacionada con este libro, La muerte de la lengua inglesa, muy recomendable, quiero leer solamente lo que al final escribe la autora, dándonos algunos ejemplos de humor y de ironía, de cierta mordacidad, muy característica también esa ironía en Miriam Moscona, ¿no? William Topaz McGonagall, considerado el peor poeta en la historia británica, nació en Edimburgo, donde también se le recuerda como un fiasco de la literatura local. Sin embargo, sus poemas aún circulan. Wilfred Owen, poeta y soldado inglés muerto el 4 de noviembre de 1918 a los 25 años, una semana antes del 11º día del 11º mes en que entró en vigor el armisticio. Considerado el poeta más poderoso de la Primera Guerra Mundial, solo 5 de sus poemas fueron publicados en vida. Otro poeta, Siegfried Sassoon, dio a conocer su obra tras la muerte de su joven amante. Como lo dije hace un momento, Miriam Moscona viene de una tradición sefardí y comparte con una serie de mujeres mexicanas, como la propia Margot Glantz, que escribe este texto o que escribió este texto en material de lectura, estos orígenes que vienen de una diáspora, que vienen de un movimiento migratorio. No es pues remoto, tampoco accidental o azaroso, que exista un interés por esas raíces, exista un interés por desenterrar o desentrañar la lengua de sus ancestros y asomarse a los orígenes. Miriam Moscona ha vertido en este libro la lengua de sus ancestros, el sefardí o ladino. Ancina, pues, es un libro que está escrito en lengua sefardí, no lo hace como lo hizo Juan Gelman en Dibashu, que puso el español y el ladino para mayor comprensión. Ella se acoge a este derecho de publicarlo en la lengua en la que fue escrita y también con la intuición de que los lectores podrán comprender el sentido o que cada lector podrá darle el sentido que convenga o que permita su propia conformación cultural. Bueno, vamos a tratar de leer de manera lo más próxima o lo más aproximada posible a la pronunciación que suponemos en la escritura que nos ofrece Miriam Moscona en sefardí o ladino. Del libro Ancina. Este poema se llama De Ebsueños. Quiso facer de mí una leona, ama yo, me echí en sus zapatos y pasí la vida levantando el lomo, cayentando sus pieses y soñando una corona para meterme a la cabeza. Vamos a leer otro poema donde ustedes podrán sentir esa ternura, esa infancia de alguna manera del lenguaje y ese candor de una cultura rural, pero también de una cultura urbana. Este poema se llama Un bombonico.
Este poema, cuya lectura pues es muy difícil y simplemente trataré de leerlo para que tengan ustedes una idea fonética y también semántica, pero evidentemente pido disculpas a la propia Miriam Moscona por esta lectura tan atrevida, ¿no? Un bombonico. Si quieres saber algo muestro, desina un círculo. Mete lápiz a la orilla izquierda, circula, circula, da vueltas sin a levantar circulación. No quites la punta, Hanum, no quites la punta. Hanum agora dimanda si el tiempo es castigo o bendición. ¿Cuál lo quieres tú? ¿Querés saber algo muestro? Mira el ojo vacío, blanco, se topa al centro de lo creado, abre, se abre, es un compás, se escribe lo redondo, onde grande, ondi vacío, crece el ojo, crece como un tornado, se crece y demanda, ¿cuál lo quieres saber? El amor eterno no es bombonico de dulzor, no alevantes el lápiz y circula. Lo mejor del amor es no saber la hora, despertar a la nochada, quitar el lápiz, meldar lo escrito. Con la cabeza en blancos, echar arriba un trapo, a bajar la calecica sin saber del todo dónde vas. Vamos a concluir esta lectura de Miriam Moscona, pero no sin antes decir que Miriam Moscona es una poeta también reconocida y premiada, sobre todo, bueno, con uno de los premios que ya lo hemos dicho en otras cápsulas, el premio Aguascalientes, el Premio Nacional Aguascalientes, que lo ganó en 1988 y pues fue un premio que la dio a conocer, aunque ella siempre ha estado en los medios, siempre ha tenido un foco de atención. Durante muchos años dirigió el noticiario del Canal 22 y trabajó mucho tiempo también en la radio. Es una mujer que está constantemente en actividades culturales. También ganó el premio Villaurrutia en el 2012. Tiene una novela que se llama Tela de Cebolla, que pudo escribir gracias a la beca Guggenheim que se la dieron para poder viajar a Bulgaria y realizar esta investigación en los orígenes de su lengua y conocer también la casa donde vivieron sus padres. Y nos despedimos con un poema de un libro que me ha llamado muchísimo la atención, que se llama El que nada. Creo que muchos de los que hemos experimentado durante temporadas largas de nuestras infancias, de nuestra juventud y de nuestras edades maduras, la relación con el agua y con el ritmo de la natación, con esa experiencia que se acerca mucho a lo onírico, que se acerca mucho a un estado de contemplación y de meditación que a veces se automatiza y que Miriam Moscona lo ha vertido en este libro que se llama El que nada. Verde espeso de las aguas, más denso el movimiento, un cielo invertido, ir y venir horizontal, la respiración eleva, hundirse en esa elevación, en el aquí no hay hora, hay solo lugar, en ese mismo flujo remonto. No tienes remedio, dijo. Sobre el agua, el único sonido y labios. Miriam Moscona, poeta mexicana, les recomiendo mucho leerla, conocer su obra poética y narrativa. Los espero en la próxima cápsula.